Ya estamos con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Aurelio, gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Viviana, muy buenas Aurelio, noches, qué gracias. gusto. Estás ya empezando a implementar este nuevo modelo educativo. Así es, lo presentamos hace un poco más de un mes. Este modelo que lo que busca, en esencia, es que podamos romper con un viejo modelo pedagógico en el que los niños estaban concentrados en memorizar para que ahora aprendan a aprender. Y para lograr eso, pues se requiere un cambio y una transformación global del sistema educativo que incluye una mejor organización de las escuelas para que sean verdaderas comunidades de aprendizaje, continuar con la profesionalización de las maestras y de los maestros para que puedan hacer una carrera a partir de su mérito. Un componente muy importante es la equidad y la inclusión, romper con los nudos de desigualdad que existen en el sistema educativo y de esa manera pues tener un rompecabezas que le vamos poniendo las piezas y que nos va dando pues un sistema y un nuevo modelo educativo que permita lo que estamos buscando, que es una educación de muchísima calidad y también con equidad. A ver, dentro de todo el nuevo modelo, de la reforma en general, hay un punto que me parece central, que es que la escuela se convierta en el corazón de la educación. Había muchos corazones y muchos cerebros en la educación, pero desgraciadamente la escuela había dejado de serlo. Y con el nuevo modelo se convierte la escuela, los maestros, los alumnos, los padres de familia, se convierten en el eje en torno al cual transita todo lo demás. Sin duda, a ver, la escuela es donde sucede el proceso de aprendizaje, es donde están los alumnos, es donde coinciden con los maestros, es donde se aplica la pedagogía, es donde tienes los materiales educativos y por irónico que parezca, pero la escuela había quedado en el abandono. Veníamos de un sistema que era muy rígido, vertical, en muchos aspectos muy autoritario, en donde la escuela no tenía un espacio por sí misma, donde la escuela se llenaba de burocracia, donde los maestros poco podían opinar, en fin, se inhibía el que se generan verdaderas comunidades de aprendizaje. Y parte de este modelo es precisamente eso, el plan, que es el segundo eje del modelo, es poner a la escuela en el centro del sistema educativo. ¿Qué implica eso? Implica descargarle la burocracia a los maestros, implica tener plantillas completas, es decir, plantillas idóneas, con el número de maestros suficientes para que puedan atender una escuela, que tengan un acompañamiento pedagógico adecuado, es decir, que las supervisiones escolares no sean nada más ver que la escuela esté abierta o no, sino que ayuden a todo el planteamiento pedagógico, a la ruta de mejora de la escuela y con eso, un poco lo que les decía hace un momento, que las escuelas se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje que generen el ambiente adecuado para lograr el cambio pedagógico que estamos planteando en el nuevo modelo. Yo quiero regresar un poco a esto que me decías, que hay que enseñar a los niños a aprender. Antes, el modelo muy tradicional es apréndete todo de memoria. Exacto. Ahora eso ya no funciona. No hay mejor dato. O sea, quieres un dato, lo buscas en Google y lo Tal tienes. cual. Lo que tienes que hacer es enseñarle a los niños cómo pensar y cómo llegar a esa información, que es lo que están haciendo ya las escuelas con bachillerato internacional y las escuelas, algunas escuelas privadas, que está cambiando la educación en todo el mundo. Exactamente. A ver, aquí, como les decía, el cambio más importante es que pasemos esta pedagogía en la que los niños aprendan a aprender. ¿Qué significa eso? Significa que aprendan a discernir, que aprendan a generar hipótesis, que aprendan a pensar por sí mismos, que tengan un pensamiento crítico, que puedan detonar su creatividad y que tengan la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Pero es más difícil dar clases así. Mucho más. Y eso implica un cambio de tácticas pedagógicas muy importante. Por ejemplo, en lugar de dejar tareas para llenar planas o pegar estampitas, doy tan solo un ejemplo, pues que ahora haya trabajos de investigación. En lo que importa es el proceso en el que el niño y el joven investiga, entiende y desarrolla sobre un tema. Que existan clases, lo que se conoce como clases dialogadas. En lugar de llegar y que el maestro dé el dictado y que el niño de manera crítica simplemente escriba lo que el maestro le está diciendo, pasar a una clase en la que el maestro busca que el niño se interese en el tema del día o en la lección del día a partir de los temas que le son pues de interés al alumno a partir de su entorno, de su origen, del lugar en el que viven, en fin, Y en donde los alumnos están cuestionando mucho más. Claro, entonces es un cambio muy importante, es un cambio que va a tomar tiempo. A ningún país ha podido hacer un cambio de esta magnitud de un día para otro, pero sin duda es lo que necesitamos hacer y para ello, por eso se requiere un cambio tan importante. Se necesitaba, que es lo que hoy tenemos con el nuevo modelo, este planteamiento pedagógico que permite las etapas y los pasos para lograr este cambio, pero junto con ello necesitamos esta transformación de las escuelas para que se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje y necesitamos la profesionalización de los maestros. En primer lugar, que el maestro se libere
de estas cargas políticas, sindicales y burocráticas, en donde lo que antes permeaba era la venta y la herencia de plazas, o que un maestro para ser director tenía que depender del favor de una burocracia o del sindicato. Acabar con eso para que sea un tema en donde los maestros, a través de concursos, puedan hacer una carrera a partir de su propio mérito y con ello se liberen de esas presiones y su futuro dependa de ellos mismos. Y segundo, para que eso lo logren, darles la capacitación, la formación continua adecuada. En un inicio, introducirlos en estas nuevas orientaciones pedagógicas y, por supuesto, también en la formación de los nuevos maestros. Por eso este nuevo modelo educativo también plantea, que es algo que estaremos presentando en próximas semanas, toda una transformación para fortalecer la educación de las escuelas normales en la formación de los siguientes maestros. Ahora, todo eso se relaciona con otro punto también, que es la evaluación magisterial, y ahí se corre el peligro con las resistencias que aún genera la reforma y el nuevo modelo en 2, 3 estados del país, que tengamos una educación de 2 o de 3 velocidades, ¿no? Así es. Donde los avances no sean homogéneos en distintas partes del país. Lamentablemente, quizás es en los estados más necesitados donde los avances va a costar más implementarlos. Ha costado mucho más trabajo, como ha sido evidente. El año pasado, ustedes lo saben bien, tuvimos un conflicto muy álgido con una parte de la coordinadora, particularmente con quienes no querían perder estos privilegios, no querían perder el privilegio de la venta y la herencia de plazas, de controlar la vida del maestro, pero creo que poco a poco los hemos ido superando. Les doy un dato que a lo mejor ha permeado poco, pero que habla de este avance y que es muy importante. Ahorita, todos los normalistas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero y más de la mitad de los normalistas de Michoacán ya decidieron evaluarse. La resistencia que tenían de seguir exigiendo el pase automático, de no entrar en esta nueva lógica que implica este modelo y la reforma, finalmente fue superada y entraron ya en la lógica de las evaluaciones. Ustedes que han de haber entrado a la lógica de decir, a ver, no los van a correr, los van a preparar para que sean mejores maestros. Exactamente. Y entonces ahí tenemos un avance muy importante, incluido, por ejemplo, un avance en Guerrero que incluye a la Escuela Normal de Ayotzinapa, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en donde finalmente los jóvenes de la generación del año pasado decidieron hacer la evaluación y los que la aprobaron, que fueron muchos, pues ya tienen su plaza de maestro y los que no, pues se siguen preparando para poderlo presentar por segunda vez. Yo estuve en Guerrero en enero, invitado por los jóvenes de Ayotzinapa y de otras normales como ¿Cómo te recibieron? Pues muy bien, porque fue un proceso de convencimiento. Yo ya conocí a los jóvenes, me visitaron 2 veces en la Secretaría de Educación de manera previa y cuando hicieron la evaluación, los que aprobaron, que repito fueron muchos, ellos mismos me invitaron a entregarles las plazas el día que las entregamos. Y ahí habló el líder de los estudiantes de esa generación de Ayotzinapa, que hoy es maestro, el maestro David, y públicamente pues, reconoció este proceso y dijo, antes a lo mejor nos veíamos como enemigos, hoy hemos entendido que podemos caminar, que queremos hacer una carrera a partir de nuestro mérito, que decidimos afrontar la evaluación y que juntos, la autoridad y los nuevos maestros, pues si caminamos juntos vamos a lograr muchas cosas. Entonces, me parece que ahí hemos tenido avances. En ese mismo evento, otro normalista, el maestro, hoy maestro Francisco de Iguala, contaba una anécdota personal en el que decía, yo vengo con mucho orgullo de una familia de maestros. Mi abuelo le heredó la plaza a mi papá. Y mi papá ya no me pudo heredar la plaza a mí por la reforma, por el nuevo modelo educativo. Sin embargo, yo me presenté al examen y yo me la gané con mis conocimientos y con mi propio mérito y eso me hace sentirme mucho más satisfecho. Este es el proceso que tenemos que seguir los maestros de México. Entonces, pues esto va permeando y vamos avanzando, ¿no? Oye, es un proceso, tú lo decías, es un proceso largo y es un proceso que si bien llevó buena parte del sexenio de la administración del presidente Peña, se acercan también a una elección federal. Así es. Y un cambio de autoridades. ¿Está lo suficientemente amarrado todo el proceso como para que el cambio de administración no descarrile o no transforme esta reforma? Pues mira, esa es una gran pregunta, Jorge, y la respuesta desafortunadamente es que no. Si llegara alguien a la presidencia que no está de acuerdo con este modelo, con esta reforma, pues sin duda la puede echar abajo. Esa es la realidad. Nosotros a lo que aspiramos es que este nuevo modelo educativo se convierta en una política de Estado,
¿Qué significa esto? Pues que independientemente de quién esté gobernando, los principales parámetros de este modelo se conserven. Esa es la única forma en que vamos a poder tener una educación de calidad. Y se van a conservar si la gente comienza a apreciar el beneficio de los Exactamente. Y va a ser una decisión, va a ser parte de las decisiones que en el 2018 va a tener que tomar el electorado mexicano. Habrá quien postule que este modelo tiene que continuar y habrá quien postule que no. Y esos son parte de los elementos que se tendrán que valorar a la hora de ir a votar. Quienes estén de acuerdo con el modelo tendrán que aquilatar esto y los que no también, pues, pero finalmente todavía no estamos en un punto en donde ya sea una política de Estado. Yo creo que es una tragedia, no tirar a la basura tanto trabajo, tanto esfuerzo y sobre todo por el bienestar de los niños, que es lo que yo creo que lo que más nos tiene que importar. Pues eso es lo que yo creo. Yo creo que después de un proceso tan complejo en donde se ha hecho un cambio tan radical del sistema educativo, el cambio más grande en muchísimas décadas, que hoy ya tiene un modelo que además pasó por una consulta muy amplia en la que participaron los principales expertos, pedagogos, los maestros, en fin, es un modelo que quedó legislativo enorme. Exactamente, en la reforma primero y después en el modelo, se acordarán, hicimos más de 15 foros nacionales, el proceso nos llevó más de un año hasta que llegamos a este modelo. Sin duda sería una pena que un esfuerzo así, por razones políticas, quedara marginado. Otra vez, los países que vemos con muchísima admiración, Corea, Vietnam, Finlandia, el que me digas, además de que hicieron cambios como estos a sus modelos educativos, después tuvieron la disciplina de mantener una implementación por muchísimos años. Y eso es lo que ahora requiere México, que podamos mantener la disciplina de implementar este modelo, porque va a tardar tiempo. Decir que el cambio va a ser de un día para otro sería populismo puro, eso no va a suceder y requiere de una gran constancia que sin duda pues, va a ser parte de los debates, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve lo que se ha hecho en términos educativos, los beneficios que ha habido con la reforma en términos de recursos y demás, hay cambios muy importantes. Solamente en organización, en recursos, en administración de esos recursos, hay beneficios que ya son tangibles el día de hoy. Sin duda, a ver, por ejemplo, la infraestructura de las escuelas. Parte del modelo es mejorar la infraestructura de las escuelas y hay un programa que se llama Escuelas al 100, en donde estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales para arreglar 33,000 escuelas, de las cuales ya se han arreglado más de 10,000 escuelas. Falta, sin duda, pero uno ve cómo cambia una escuela que ya tiene una infraestructura digna, cómo cambia el ánimo, cómo cambia el ambiente de los maestros, de los niños, que tienen baños limpios, ad hoc, bien hechos, que tienen agua, que tienen luz, que tienen pisos y techos firmes, que tienen conectividad, etcétera. Pues es un cambio brutal y eso se ha podido hacer gracias a este nuevo modelo. Los procesos de evaluación de los maestros que platicamos hace un momento todavía faltan muchos maestros por evaluarse. Pero en total, entre las evaluaciones del ingreso, las evaluaciones del desempeño, los concursos, ya han pasado por alguna modalidad de evaluación casi 800,000 maestros, entre una cosa y otra. Llevamos 2 años seguidos en que para ser maestro en México se hace un concurso y entran los que tengan la calificación más alta. Llevamos más de 2 años en donde cada plaza de director o de subdirector que se libera, la ocupa alguien por concurso. Pues esos son cambios ¿Cuánto que nos ya hemos se pueden ahorrado palpar con la limpieza y la reestructuración de la nómina magisterial? Bueno, en lo que llevamos, porque todavía falta una parte, pero por ejemplo, simplemente con dejar de pagar los comisionados sindicales, que ahora los tiene que pagar el sindicato, nada más, dijéramos, de un primer jalón, permítame la expresión coloquial, de un primer jalón nos ahorramos más de 3,000 millones de pesos. Y eso lo están invirtiendo nuevamente en las escuelas, como ya me dices. A mí lo que más me importa es cómo se está enseñando a los niños ahora, porque la verdad que el mundo ha cambiado, las tecnologías han cambiado y también la situación demográfica en el país es muy distinta. Así es. Me platicabas que la manera, las materias que tienen algunos niños que están estudiando en el norte del país a los que están estudiando en el sur pueden llegar a variar según lo que necesiten para su vida diaria. Claro, ese es otro de los cambios del modelo. Veníamos de un sistema tan rígido que antes el 100% del currículo era nacional y no había espacio para que las escuelas pudieran decidir parte de sus contenidos. Lo que ahora hace el modelo es que el 80% del currículo es nacional y obligatorio, es decir, el 80% de las materias es el mismo, somos un mismo país, pero el 20% restante, por primera vez se va a permitir que las escuelas decidan
bajo ciertos parámetros, en qué se quieren especializar. Lo quieren hacer en ciencias, lo quieren hacer en arte y cultura, lo quieren hacer en inglés, lo quieren hacer en español, lo quieren hacer en deporte, en talleres de robótica, en fin, hay un menú muy amplio que dependiendo de las necesidades regionales de la escuela, de lo que la propia comunidad quiera, ese 20% adicional del currículo lo van a poder definir las escuelas. Ese es otro cambio. Me impresiona muchísimo como mamá. ¿Por qué llevan historia hasta la primaria muy alta? Bueno, aquí parte de lo que también plantea este nuevo modelo educativo es tener menos materias pero con mayor profundidad, para que los niños puedan tener lo que se conoce como los conocimientos clave, los que les van a ser realmente útiles a lo largo de la vida. Un buen manejo del idioma, tanto del español y ahora el inglés, con un proyecto a 20 años para en 20 años volver en la totalidad del sistema de educación público de nuestro país bilingüe. Por supuesto, el tema del razonamiento matemático y el mundo, dijéramos, social, donde entra la historia, y el mundo natural, donde entra todo el tema de ciencias naturales. Pero dijéramos, con menos dispersión de materias y más enfocado en la profundidad de lo que deben de ser los conocimientos clave, ¿no? A ver, nos quedan unos pocos minutos. Hablábamos hace unos minutos de las resistencias, que sí. Todo cambio implica resistencia. Así es. Toda acción implica una reacción. ¿Cómo han recibido los gobernadores? ¿Cómo se está recibiendo en ese ámbito que es crucial para la implementación del nuevo modelo, la reforma del nuevo modelo educativo? Todo está recorriendo todo el país. Sí, muy bien. Yo te diría que aquí, desde que presentamos el nuevo modelo educativo, estuvieron los gobernadores. De hecho, el primer foro de consulta que hicimos del nuevo modelo fue con los gobernadores en un evento en la SEP. Y estuvieron, yo me reúno con los gobernadores por región cada 4 meses, ahorita estoy en este proceso, presentando el modelo y viendo los detalles de qué es lo que tenemos que hacer juntos, y yo te diría que ha sido una gran recepción con un gran optimismo, de un gran convencimiento que lo que realmente va a transformar y a cambiar a México es tener un nuevo modelo educativo, en el que tenemos que participar todos, y veo ese optimismo, el optimismo que sientes cuando hay un proyecto. Algunos lo han criticado porque dicen que es un proyecto que ve demasiado alto. Pues yo creo que el error hubiera sido tener un proyecto de modelo educativo abajo, ¿no? Mediocre, pequeño, chiquito. Pues es por supuesto que es muy ambicioso. Que el sistema de educación pública de nuestro país sea bilingüe o trilingüe para quien tiene una lengua indígena, pero que el inglés se convierta en una segunda o en una tercera lengua, por supuesto que es posible. Así lo han hecho, pues si nadie nació hablando inglés cuando no es tu lengua materna. O sea, claramente se puede hacer, y es un proyecto con responsabilidad, planeado a los próximos 20 años, pero son cosas que emocionan, porque sabemos que eso puede transformar de manera radical la vida en México, ¿no? Y tampoco es un proyecto que no se puede aplicar en las zonas muy pobres del país. Por supuesto. Los países que han tenido éxito, Corea del Sur, vamos a poner un ejemplo, son países que lograron el éxito porque transformaron la educación. Exactamente. Y a partir de ahí tuvieron el éxito económico. Sin lugar a dudas. A ver, la mejor política económica es una buena política educativa, porque en el fondo la única política que te va a permitir romper con la desigualdad desde el corazón de la desigualdad es una buena educación. Una educación en donde los niños de bajos recursos también aprendan a aprender, aprendan inglés, aprendan a razonar, tengan habilidades socioemocionales, que es otra de las novedades que presenta este nuevo modelo educativo. Importantísimo. Y por supuesto que con una educación de calidad van a llegar más lejos y van a poder transformar, van a poder tener un mayor ingreso y van a poder tener una mejor vida de la que tuvieron sus papás. Entonces estamos convencidos de eso, y Corea es el mejor ejemplo de que la mejor política económica es una buena política educativa. Aurelio, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes, muchas gracias, Viviana. Gracias, Jorge.